Está acá Verónica Kaufmann, ella es docente de nivel inicial, licenciada en Ciencias de la Educación, trabaja desde hace muchos años en el área de Ciencias Naturales, fue integrante del equipo responsable de la elaboración del currículum de la Ciudad de Buenos Aires y también de Provincia de Buenos Aires, autora de numerosas publicaciones vinculadas con las ciencias naturales en el nivel inicial. Así que te damos la bienvenida, Vero. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tengo acá una serie de preguntas para hacerte. Lo primero que pensaba cuando armé la entrevista es cuál era el estado o la situación general de los jardines en el momento en el que vos te recibiste y cuando ingresaste en la docencia. ¿Qué pasaba en el nivel? ¿Se enseñaba ciencias naturales? ¿No? Cuando empecé como maestra, sí. Yo empecé como maestra en el año 80. Trabajando en la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento no se llamaba ciencias naturales. En realidad hace relativamente poco, que si querés ahora lo charlamos un poco, que en el nivel inicial hablamos de las áreas curriculares nombrándolas como con la denominación tradicional de la escuela primaria, digamos. Claro. Eso no quiere decir que no hacíamos algunas actividades que hoy llamaríamos de ciencias naturales, pero de ninguna manera se llamaba así. La organización del diseño curricular y la organización de la enseñanza no se pensaba en términos de lo que hoy llamamos las áreas curriculares, sino que estaba más bien dividido por áreas de conducta, ¿no? Entonces estaban las cosas que tenían que ver con el desarrollo socioemocional, las que tenían que ver con el desarrollo intelectual, las que tenían que ver con el desarrollo motor, estaban como más organizados bajo esa forma. ¿Eso en inicial? Digamos. ¿En primaria también? No. No, en inicial. En inicial, bien. En inicial. Entonces, ponele las cosas que hoy llamaríamos de ciencias naturales, podría haber algo de eso dentro del área intelectual, ¿no? No sé, nombrar las plantas o ese tipo de cosas. Pero claro. Como en esa perspectiva, más de... Porque esa denominación no es una denominación ingenua, digamos, ingenua en el sentido de... ingenua, sino que en realidad en ese momento... Cuando se pensaba el nivel inicial, se pensaba más en una clave de favorecer el desarrollo que en una clave de enseñanza de contenidos. Eso no quiere decir que los contenidos no estuvieran, ¿viste? Claro. Porque a veces dicen, llegaron, buenas tardes, reforma educativa, llegaron los contenidos al nivel inicial, y eso no es así. Solo que estaban como pensados en otra perspectiva, no desde la perspectiva de la transmisión de contenidos, como podemos pensar más hoy, sino los contenidos como herramientas para favorecer el desarrollo de los niños. Claro. Y en ese sentido para mí se trabajaba. ¿Y qué fue lo que motivó ese cambio que empieza a aparecer después en algún momento, la enseñanza de ciertos contenidos? ¿O en qué momento sucede? ¿Con el diseño del 86 o después? No, el de inicial es del 89. 89. Y eso aparece, por lo menos estamos hablando siempre acá, ¿no? Sí. Aparece en Ciudad de Buenos Aires en el año 89, cuando termina la dictadura. Desde la dirección de currícula se arma una investigación que en ese momento coordina Eve San Martín, Eve Duprat y Ana Malajovich y demás. Y ahí lo que ellas relevan es un vaciamiento de contenidos tremendo en las salas de jardín. Y entonces, que pienso que viene de toda una movida que en ese momento había, de no solo en la Argentina, sino también, Eve siempre trabajó mucho mirando a Brasil, porque ella vivió muchos años en Brasil y ya estaba como toda la vuelta sobre una versión más puesta en los contenidos. Y entonces ella, que coordina después de hacer esa investigación el primer grupo que elabora el diseño curricular del 89, que eran ella, Lidia Bosch, entran con esta cuestión de plantear contenidos para el nivel inicial. Es totalmente inaugural, por lo menos en la Argentina, contenidos en términos de áreas curriculares. Claro. Después, eso lo toma Río Negro, que es el segundo diseño curricular que tiene esa orientación, que creo que es del 91, por ahí, y después lo toman los CBC. Cuando se hace la reforma de los CBC, ahí por primera vez
para todo el país se formulan como unos contenidos en términos de áreas curriculares para el nivel inicial. Claro. ¿Y cómo fuiste entrando vos en ese camino, haciendo tu desarrollo ahí profesional o académico en el área? Porque te habías recibido de profesora o maestra de inicial. Yo me recibí de maestra de inicial, trabajé unos años de maestra de inicial, después empecé la carrera de Ciencias de la Educación y en simultáneo empecé a trabajar en Galileo Galilei, que era el taller de Hilda Weisman, que estuvo con ustedes acá hace unas semanas. Nosotros nos formamos con Hilda. Cuando Hilda vivió muchos años en España, no sé si ella les contó esto, sí. Y entonces cuando Hilda viajó a España, se fue a España, nos fue como dejando a cada uno de los, éramos un grupo bastante grande, nos fue como dejando a cada uno alguna parte de lo que ella venía haciendo, y ahí yo empecé a trabajar en jardín y a un poco unir esas dos perspectivas, digamos, mi formación de jardinera y todo lo que había aprendido y trabajado con Hilda en el área en los talleres de ciencias. Y ahí fui armando esa perspectiva, entré a trabajar al grupo de currículum de Ciudad. ¿Y qué enfoques fueron los que fueron ahí influyendo el área? O si hubo también algunos aportes, esto lo hablamos la vez pasada, si hubo algunos aportes de pedagogos populares o de Luis Iglesias, todas esas corrientes de la escuela nueva acá en Argentina. El jardín siempre fue medio pichón de la escuela nueva, digamos, ¿no? Porque siempre tiene un desarrollo muy ligado a esa perspectiva. Yo creo que hubo como, el jardín tiene como todo el tiempo una disputa de dos vertientes. Por un lado, el jardín, a diferencia de la escuela primaria, tiene un fuerte desarrollo de su didáctica específica, ¿no? De hecho, si vos mirás el plan docente, el plan de formación docente, hay una didáctica de educación inicial 1, 2 y 3, que de la primaria no existe. La primaria es una suma de lengua, matemática, sociales y naturales. Entonces ahí hay siempre un desarrollo que tiene que ver con la didáctica del nivel, ¿viste? Que las de inicial, el nivel. Sí. Y por otro lado, las áreas. Entonces ahí fuimos como construyendo ese cruce, ¿no? De tratar de pensar cómo las áreas curriculares se pueden o se insertan en una dinámica y en una didáctica que efectivamente es del nivel y que es diferente de la escuela primaria. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros que esto ya lo planteó Hilda con Silvia Alderocchi cuando escribió del diseño del 89, pero que es una línea que nosotros hemos trabajado mucho. La cuestión de la indagación del ambiente, no es que nosotros decimos, le vamos a poner otro nombre para que no sea, ¿no? Sino que eso tiene un propósito que le es muy propio a la educación inicial, ¿no? ¿De qué hablas cuando hablas de indagación del ambiente? Porque para los que no sabemos es interesante poder ampliarlo. Bien, de lo que hablo es de que en el nivel inicial, cuando pensamos la enseñanza de las ciencias naturales y también la enseñanza de las ciencias sociales, no estamos pensando que los niños aprendan los contenidos de ciencias naturales para que aprendan el área de ciencias naturales en sí misma, sino que tomamos el ambiente como objeto de análisis y las áreas curriculares, en este caso las ciencias naturales, lo que hacen es aportar sus contenidos para enriquecer, profundizar la mirada de los chicos sobre ese recorte del ambiente. Entonces, eso implica una lógica particular, porque no es la lógica del área, no es que yo empiezo las plantas y arranco con las plantas y ahí voy, ¿no? Y enseño todo lo que el diseño dice en relación con las plantas, sino que, por ejemplo, si el recorte del ambiente que estamos trabajando es la verdulería, desde Naturales lo que trabajamos es sobre las partes de las plantas que comemos. Indagamos de ese espacio que es la verdulería, qué de lo que ese señor vende son hojas, cuáles son frutos, cuáles son flores, y trabajamos una cosa muy acotada, si vos querés, desde el punto de vista del área de las ciencias naturales, que es qué partes de las plantas comemos. Claro. Y cuando otro recorte del ambiente es la plaza, entonces trabajamos sobre la estructura de las plantas y vemos que hay árboles, que hay arbustos. Entonces, desde el punto de vista del área, siempre es seres vivos, plantas. Claro. ¿Sí? Ahora, nosotros tomamos diferentes partes, digamos, o diferentes contenidos con el fin de que enriquezcan
esa perspectiva de mirada sobre el ambiente. Y eso pasa en el nivel inicial y no pasa en los demás niveles del sistema educativo. Claro. ¿No? Sí. Seguimos acá con Verónica Kaufmann y Julio Cabrera. Exactamente. Seguimos con Verónica, especialista en el área de ciencias naturales para el nivel inicial. Estábamos comentando en la primera parte, entonces, este modo de trabajo no en el nivel inicial, donde se centran en un recorte del ambiente y lo analizan. ¿Qué estrategias didácticas tenemos, Verónica, para trabajar en ese sentido? ¿Cómo se trabaja? Nosotros trabajamos con los chicos pensando en la posibilidad de que se vinculen del modo más directo, por decirlo de alguna manera, posible, con esos recortes del ambiente y también abordamos desde ese modo los contenidos. Lo que habitualmente planteamos es que los chicos tienen que entender el sentido de lo que queremos, de lo que estamos indagando, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que formular algunas preguntas, algunos interrogantes, para que eso que el maestro pensó que podía ser un recorte interesante para los chicos, para indagar, se transforme también en algo que para ellos resulte interesante, significativo. Claro. Entonces, no sé, en nuestro ejemplo de la verdulería que poníamos hace un ratito, la pregunta sería, ¿y nosotros comemos plantas? ¿Qué partes de las plantas comemos? ¿Cómo nos damos cuenta qué parte de la planta es? Uh-huh. ¿No? Entonces, a partir de esas preguntas, en algunos casos los chicos observan, en otros casos los chicos tienen la posibilidad de explorar, en otros casos hacen una entrevista o hacen una encuesta, ¿no? Y de ese modo procuramos que del modo más autónomo posible busquen una información o la información que vaya respondiendo a esas preguntas que pensó el maestro, pero que de alguna manera el maestro tiene que haber logrado que hagan carne en los niños y que se les transformen en preguntas a los niños también. Porque en ese sentido los chicos, cuanto más chiquitos son, menos pacto tienen con el maestro, ¿no? Entonces, los chicos chiquitos no hacen las cosas porque el maestro pide que las cosas se hagan. Hacen las cosas cuando las cosas les interesan, los desafían, les dan ganas, los motivan, ¿no? Si no, no pasa nada, claro, no sucede, ¿no? Entonces, es un gran desafío el encontrar esa pregunta. Y una vez que encontrás esas preguntas y que los chicos se hacen cargo de esas preguntas, después la verdad que va fácil. Claro. ¿No? Va fácil porque buscan la información, los ayudamos, los acercamos. Claro, sí. Ahora, Vero, pensaba, ¿ese tipo de actividades son problemas? Porque unas cosas que discutimos nosotros en primaria, que a veces nos pasa, sobre todo con lo que es primer ciclo, ¿no? Donde por ahí en primer ciclo buscamos describir más la naturaleza, describir el cielo, cómo es el cielo, cómo son los animales, cómo son las plantas. Y quizás en segundo ciclo ya nos centramos más en explicar fenómenos, ¿no? Entonces explicamos las fases de la luna, los eclipses, bueno, un montón de fenómenos a los que le buscamos la explicación. A veces nos queda como que el problema queda más apuntado a lo que es segundo ciclo porque aparece un fenómeno al cual le buscamos la explicación y nos queda como que en primer ciclo no problematizamos y aprovecho la situación para pensar en chicos todavía más chicos como es nivel inicial. Eso, si son problemas y qué características tienen ese tipo de preguntas. No son cualquier pregunta. Lo que pasa es que vos estás asociando los problemas, me parece, en tu pregunta, solamente a la explicación causal. A ver, ¿no? Eso me interesa. Y lo que cambia es esa perspectiva, ¿no? Porque los chicos más grandes empiezan a indagar sobre los porqués. Entonces ahí nos queda re claro que es un problema. ¿Por qué no sé qué tal cosa? ¿No? ¿Por qué? Ahora, nosotros las preguntas que hacemos son sobre el cómo, no son sobre el por qué, pero también son un problema. Si un niño tiene una mezcla de arena, piedritas y no sé qué, y uno le dice, ¿cómo haces para separar esta mezcla? Le estás planteando un problema. Claro. Para él es un problema. Tal vez no sea un problema desde el punto de vista de la ciencia, obviamente que no lo es. Claro. Pero desde el punto de vista del aprendizaje, para ese chico vos le estás planteando una situación problemática que él tiene que accionar para poder resolver, ¿no? Yo lo veo así, me parece que es un problema de qué pregunta estamos pensando, que habitualmente pensamos
que las preguntas son, digo, en el área de ciencias, ¿no? Sí. Son las preguntas acerca de los por qué, las preguntas causales. Bueno, con los chicos chiquitos no trabajamos sobre la causalidad de los fenómenos. Trabajamos en esto que vos decías, en la descripción, en ampliarlas, en enriquecerlas, en hacerlas más detalladas. Y los problemas son problemas que planteamos para la enseñanza. Claro. Sí, no son los problemas de la ciencia. Por ahí es eso. Sí. Sí, y que le resulta problemático resolverlo, ¿no? Porque tiene que desplegar estrategias para llegar a una respuesta. Claro, para los chicos tiene que ser un problema, no para la ciencia, porque estamos en la escuela. Claro. Eso lo comentábamos la vez pasada cuando hablamos de distintas miradas sobre la didáctica de las ciencias. Claro. Si formamos científicos o formamos, bueno, subjetividades o ciudadanía, o etcétera, ¿no? Bueno, y Vero, ¿qué otro recorte del ambiente se puede estudiar? Además de las plantas, algo que tenga que ver con alguna otra área disciplinar, aunque no son áreas disciplinares, ¿no? Pero ¿qué otro, algo vinculado a materiales, por ejemplo, se trabaja a nivel inicial? Sí, nosotros trabajamos bastante. Trabajamos, bueno, justo te puse un ejemplo de mezclas, por ejemplo, otra organización que en el jardín tiene para organizar la enseñanza son los proyectos, ¿no? En general el jardín trabaja o por unidades didácticas, esta que yo te decía, la verdulería sería un recorte del ambiente, unidad didáctica. Otra modalidad de organización es el proyecto. Entonces, suponte, nosotros hacemos muchas veces un proyecto sobre juegos y juguetes. Entonces, juegos con imanes. Entonces, hace falta, ¿cómo es un juego que funciona con un imán? ¿De qué material tengo que hacer ese juego para que efectivamente, no sé, si quiero hacer un juego de pesca, efectivamente pesque? ¿De qué tienen que ser los pescados para que efectivamente eso funcione? O si quiero mover piezas con un imán por abajo de una maderita, ¿de qué tiene que ser el material que esté arriba? ¿Y cuán ancho puede ser? ¿Y puede ser de cualquier material? El divisor entre, no sé, nuestro juego de burbujas, ¿no? ¿Cómo se hacen las burbujas? Si los burbujeros no son redondos, las burbujas, ¿de qué forma salen? Con cualquier cosa se puede hacer una burbuja. Fíjate que ninguna de esas preguntas tiene nada que ver con la causalidad, ¿no? O sea, podés soplar burbuja la vida entera, darte cuenta que si son de la forma que sean, nunca llegarás a la atención superficial, ¿no? Sí, pero no nos importa, porque no es ese nuestro contenido en el nivel inicial. ¿Y se explora un poco el cielo también? No. En la ciudad no hacemos nada, pero porque hay materiales escritos sobre eso. Sí, el que yo conozco que trabaja eso es Néstor Camino, que es de Esquel. Piñanelli también ha hecho algo de eso. Sí, Horacio también ha hecho algo de eso. Con esta cosa que nosotros hacemos tan centrada en la observación, la verdad que la ciudad es medio complicada. Claro, sí, para observar. Si no tenés que irte como a otro tipo de trabajo que tiene más que ver con... A veces hacemos en las salas de 5, porque lo de los planetas es un tema que les gusta. Sí. Pero también en una perspectiva requete descriptiva, nada que tenga que ver con los movimientos. Claro. ¿No? Sino que por ahí vemos que existen diferentes planetas, cómo son las superficies de esos planetas, o que se ven de distintos colores, pero no es un tema que trabaje mucho en nivel inicial. Me interesa esto que estás diciendo, porque recuerdo algunos comentarios en las puertas de los jardines de infantes, que las maestras de jardineras se divierten mucho, ¿no? Cuando están adentro del jardín, como si no diesen o no hablasen sobre ciertos temas o ciertos contenidos que son algunos de los que vos estás desarrollando hoy, ¿no? Y que tienen un basamento pedagógico y un estudio por parte de quienes diseñaron los diseños curriculares, justamente, que tienen un basamento teórico y práctico y de experiencia que es necesario rescatar, porque en realidad no es que los chicos que están en el nivel inicial van a jugar y nada más, digamos. Hay dentro del sistema educativo hay objetivos, hay proyectos, hay cuestiones que tienen que ver no solo con la cotidianidad, sino también con cosas con las que el chico viene, pregunta y se indaga y se averigua. Que quitar un poco este velo de que los chicos van a jugar al jardín, y que incluso a veces se habla de que no es necesario
ir al jardín de infantes o al jardín maternal, que es un tema aparte, ¿no? Los chicos tienen que ir al jardín y su escolaridad es importantísima en este nivel, ¿no? Y que quizás ese proceso educativo no excluye lo lúdico. Por supuesto. ¿No? Porque si no pareciera que si uno propone una actividad más lúdica donde estamos aprendiendo algo, no estamos enseñando ni aprendiendo. Exactamente. Y no es así. Me preguntaba, Vero, también qué desafíos o dificultades se les plantean a los docentes de nivel inicial cuando quieren trabajar algunos de estos contenidos con los niños. ¿Cómo te parece están como las principales dificultades para el abordaje desde el enfoque, desde los recortes del ambiente, para los docentes, los y las docentes? Me parece que una cosa que habitualmente les pasa es que es un área en el cual no se sienten ellos seguros con los contenidos, ¿no? O sea, es verdad. Los maestros leen y escriben, y lo que hay que hacer de prácticas del lenguaje es enseñar las prácticas de aquellos que sabemos leer y escribir, ¿no? O sea, hay un dominio por parte de el maestro de aquello que tiene que enseñar. En ciencias naturales se sienten muy inseguros. Y eso muchas veces hace que no se animen. Claro. También pasa que cuando uno trabaja con ellos con esta perspectiva y esta perspectiva de que se trata de describir y no de explicar, porque el terror es a que me pregunten por qué. ¿Por qué? Claro. ¿No? O sea, yo te pongo con las burbujas todo, y si uno me pregunta y me dice, no, ese es el claro. Entonces me parece que desde ahí hay que tratar de volver y de recuperar, ¿no? Por otro lado, siempre pasa que los maestros reconocen que para los chicos las actividades naturales son fascinantes. A los chicos les encanta. Les encanta. Y digo, estas que te digo de las burbujas, o no sé, me acuerdo una vez hacíamos con unas estudiantes del normal, hicimos un proyecto de cosas juegos con aire. Entonces, esos de soplar, ¿viste? ¿Y qué se puede mover soplando? ¿Y desde qué lugar hay que soplar? Y un mismo objeto, si lo soplo de un lugar, no se mueve, pero si lo pongo de otra manera, sí. Y ahí además el juego. Chicos estaban como locos. Claro. La maestra no lo podía creer. Claro. Y al mismo tiempo es una cosa que vos decís, bueno, a ver, ¿y qué necesitas? Unos papeles, unas plumas, unas tapitas, que los pibes soplen y ya. ¿No? Digo, realmente son cosas que no tienen un despliegue ni una... Es solo atreverse a dar ese paso, ¿no? Y a dejar confiar en que los chicos pueden, ¿viste? Porque a los maestros también a veces les asusta como esa situación de plantear algo y que sean los chicos los que actúen. De perder un poco el control. De perder un poco, ellos lo dicen así, yo no quería decir la palabra, pero ellos dicen así. Claro. Pero va a ser las estudiantes, saquemos a los maestros un rato así. Las estudiantes. Profe, eso va a ser un descontrol. Claro. ¿No? Justo de eso hablamos la semana pasada, te quiero comentar, porque hablamos sobre cuerpos docentes y cuerpos de alumnos y la dificultad que hay en realizar por parte del maestro ciertas actividades, más allá de que sean de ciencias naturales, eso no, que desestructuren, digamos, la organización de estar todos sentados y quietos, ¿no? Es decir, cuando se arma el barullo y la desorganización, entre comillas, que es propia de la actividad, se tiene temor a perder el disciplinamiento que hay sobre el grupo. Y en ciencias naturales esto debe pasar muy a menudo, digamos, ¿no? Sí, y también pensaba esto de la cuestión lúdica, qué sé yo, cómo los docentes tenemos también que descentrarnos de esa posición tan adulta, ¿no? Claro. De entender que quizás es una actividad que para uno es obvia o sencilla y demás, pero para el chico va a ser toda una experiencia que va a transitar soplando tal objeto, ¿no? Sí, así y que además nos despega de la escuela primaria, ¿no? Porque eso después no vuelve a pasar, ¿no? Las de inicial tenemos así un lema que es que el nivel inicial es el único nivel del sistema educativo que no se recupera, ¿no? O sea, vos al jardín, lo que no hiciste en el jardín y si no fuiste al jardín, ahí no volvés más, ¿no? Podés recuperar la educación primaria, lo que no pasó en el jardín no pasa, entonces... No hay jardín para adultos. Entonces, darles la posibilidad a los chicos de hacer este tipo de experiencias es una cosa que brinda esta institución y que no sucede en otra parte si no sucede ahí.
Tiene Claro. que suceder. en Tiene otros que lados. suceder. Tiene que suceder. Ah. Porque esto se puede hacer perfectamente con chicos, lo que vos estás diciendo, de distintas edades, aunque no estén en el nivel inicial. Por ahí no exactamente eso, pero... Ujú. Pero después se pone saber serio. que el coliflor es una flor, no, es la parte de la planta que constituye la flor, o que la zanahoria es la raíz. Por ahí lo podés aprender en el nivel inicial, pero también lo podés aprender un poco más grande, ¿no? Sí. Claro. Y después nos ponemos un poco solemnes, ¿no? Pero digo, en la primaria siguen siendo chicos y chicas también. Claro. Y digo, esto de lo lúdico y cuánto esas Claro. dimensiones las vamos dejando de lado porque hay que aprender las cosas mirada serias. más científica, Claro, escolar la de las labia. plantas. Bueno, Vero, gracias por haber venido. No, Me alegro haberte gracias visto a- de vuelta porque trabajamos junto con Vero. Bueno, ahora ella ya está jubilada. Así que nos estamos viendo, pero bueno, buenísimo el recorrido, así que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias Bueno. a ustedes, Tenemos muchas otra gracias. vez de nuevo para seguir charlando porque es muy interesante. Muy bien, Bueno, cuando yo que quieran. siempre soy Colega. jardinera, a mí me encanta todo esto. Cuando quieran. Bueno, gracias No, Verónica a ustedes, a Kaufmann. ustedes.